Bueno, una noche más que nos reunimos para compartir la palabra de Dios. Un día demorado esta vez, pero con la bendición de Dios hemos podido reunirnos. El tema que vamos a tocar ahora es la indiferencia y vamos a ir desarrollando el tema que Dios ha puesto en nuestro corazón compartir esta noche y comenzamos leyendo la palabra. Dice Lucas 8:26 al 39. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que esta es la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a él, al llegar él, Jesús, a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hace mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Era el los demonios los que estaban hablando. Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues Sí. hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. Había allí un hato de cerdos que pasían en el monte, y les rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso Jesús. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Y y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos les rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y bueno, tenemos este milagro que relata Lucas, digamos, casi, y es un relato bastante conocido de la palabra, y vamos a sacar algunas enseñanzas de este. Y bueno, como decía la alabanza con la que iniciábamos la reunión, esta, esta palabra habla de hombres esclavizados, y alguna vez, o quizás todavía en nuestra vida, algunos estamos esclavizados por algo que no podemos dejar. Estamos encadenados tal vez a un pecado oculto, estamos esclavizados a algo que quisiéramos dejar, pero que no podemos dejar. Y este era el caso del hombre gadareno, que tenía dentro de sí un montón de demonios, 100, por eso se llamaba Legión. Bueno, era un hombre que ya se había acostumbrado a estar encadenado a estos demonios. Era un hombre que sufría las consecuencias de tener a estos demonios dentro de sí. Era un hombre que seguramente el resto de la población, y a eso viene el título de la palabra que estamos compartiendo, era un hombre que el resto de la población
eh, ya estaba acostumbrado, habituado, ya se había vuelto la población indiferente a la situación de este pobre hombre. Seguramente lo veían en medio de los sepulcros y lo veían tal vez sin alimento, tal vez sucio, con las ropas destruidas, porque estos 100 demonios hacían y deshacían en el cuerpo de este hombre. Y bueno, alguna vez hemos estado, primero, hemos estado esclavizados así, o tal vez lo estamos aún. Y durante mucho tiempo, quién sabe, hemos vivido esclavizados ante la indiferencia de la gente que nos rodeaba, de la gente que conocía a Dios y que nos rodeaba. Sin embargo, un día alguien decidió no ser indiferente y nos habló de Cristo. Alguien nos invitó a la iglesia, alguien nos invitó a la célula, alguien o simplemente alguien nos compartió la palabra de Dios. Alguien nos presentó el plan de salvación que tenía Jesús para con nosotros. Y alguien quien dejó de ser indiferente ante nuestra esclavitud y ante nuestras cadenas, nos liberó. Fue un instrumento de liberación, mejor decirlo así, porque nosotros, por nosotros mismos, no podemos liberarnos ni a nosotros mismos, pero alguien fue instrumento de liberación, instrumento de Dios para liberarnos, predicándonos la palabra. Y lo mismo pasaba con este hombre. Este hombre estaba esclavizado, como ya hemos dicho. Este hombre ya era años que vivía en esa pobre situación y la gente ya seguro se acostumbró a él. Entonces, ¿cuál fue la actitud de Jesús en ese momento? Que este hombre primero se acercó, pero Jesús tuvo la actitud y dice la palabra que trataba de Jesús, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Jesús, a diferencia de otros pasajes de la Biblia, en los que inclusive a una mujer le dice que había venido él a predicar a su pueblo y que no podía dar el pan a los perrillos, ¿no? En este caso, Jesús se interesa por este hombre, seguramente le conmovió y se interesa por este hombre y saca a los demonios de este hombre. Entonces, lo primero que podemos ver de esta palabra es la actitud de Jesús, que se interesó, pero tenemos que extrapolarla o llevarla hacia nosotros también, que cuando hay algún problema y realmente a veces, no a veces, frecuentemente me pasa eso. Veo esta gente indigente en la calle y realmente a uno le duele, pero prefiere mirar a otro lado y pasarse lo más rápido posible. Y lo que hacemos usualmente es, como digo, y que me pasa a veces, es tratar de ignorar o ignorar el problema, ignorar a estas personas e ignorar la necesidad de estas personas, em, pensando o dándole solución, sobre todo al cargo de conciencia de repente de nuestro espíritu, de nuestra alma, que nos dice que como cristianos deberíamos hacer algo al respecto, pero pasamos de largo directo para ignorar el problema. Como dice este apunte que tengo aquí, todos se olvidaron de este hombre, todos se olvidaron de la necesidad, lo veían, pero prácticamente era parte del paisaje. Y muchas veces nosotros actuamos del mismo modo. Por eso el título de la palabra que estamos compartiendo hoy, de indiferencia. Y Jesús, pero Jesús no fue indiferente. Y Jesús nunca será indiferente ni al problema de un hombre como el Gadareno, ni a problemas nuestros. Jesús es el único que puede liberarnos de nuestras cadenas. Hay tantas cosas que uno
dice, no, ya no, nunca más. Y sin embargo, pasa unos días, pasa 15 días, pasa un mes y otra vez estamos sumidos en el mismo pecado. Y Jesús es el único que puede liberarnos. Jesús es el que puede sacar ese pecado de nosotros, así como lo hizo con el Gadareno. Y aquí hay una prueba de eso. Dice Romanos 8:35. ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, o la persecución, o el hambre, o la desnudez, o el peligro, o la espada? Y Pablo, que es el escritor de Romanos, un poco más adelante, él mismo responde, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Primero, en el versículo anterior, Pablo dice, ¿y quién nos separará? La desnudez, los problemas, el pecado. Y estos versículos que vienen después dice, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Así como no lo pudo separar a este endemoniado del amor de Cristo. Nada pudo separar a este endemoniado. Ni siquiera el hecho de tener una legión. Jesús se interesó, Jesús no fue indiferente ante él y seguramente Jesús no será indiferente ante las pruebas que estemos pasando. Pero en el caso específico de esta palabra, tratamos esta vez, esta noche, de sobre todo no será indiferente a las cadenas que nos atan, a las cadenas que nos hacen esclavos del pecado, que nos hacen esclavos de algo que no podemos dejar y que en oración y si le pedimos sinceramente, si acudimos a Jesús como acudió este Gadareno, seguramente Él sí podrá y será el único que pueda rescatarnos de eso que no podemos dejar. Aquí tengo unos apuntes que siempre los pongo para seguir la línea de la palabra que estamos compartiendo y dice, Jesús no nos olvida. Puede que a nadie le importemos, aunque si estamos ahora buscando escuchar la palabra de Dios, si estamos congregándonos, si somos parte de una célula como esta, quiere decir que a alguien sí le importamos, por supuesto. Al primero que le importamos fue a Jesús. Y Jesús puso la semilla en el corazón de alguien para invitarnos, para predicarnos. Siempre guardo con mucho cariño el ángel que Dios utilizó en mi caso para invitarme, por ejemplo, a una célula, lo cual cambió totalmente mi vida. Jesús cambió totalmente mi vida a través de esa invitación. Y Jesús nos ama. Nada, ya hemos leído que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Así tengamos 100 demonios dentro de nosotros y de repente no es solo un pecado, no es solo una cadena, de repente es como este pobre endemoniado que no tenía uno ni dos demonios, sino tenía 100. Tal vez son varias cosas todavía en las que Dios tiene que trabajar en nuestra vida, pero Él es el único que puede lograrlo y es a Él quien tenemos que entregarle todas estas nuestras debilidades, si le podemos llamar así. Otra enseñanza que sacamos de esto es que para Jesús no hay nada imposible. Eh, Hemos visto en algunos pasajes del Nuevo Testamento que discípulos vienen a Jesús y le dicen, no hemos podido expulsar a este demonio, ¿no? Y, o sea, rindiéndose, y Jesús les dice, hombres de poca fe,
cuando no pueden expulsar los discípulos. Sin embargo, si para un ser humano es posible que no pueda ayudarnos o que no podamos ayudar a alguien, si ponemos nuestras cargas, si ponemos nuestras cadenas en las manos de Jesús, tengamos por seguro que Él sí logrará liberarnos. ¿Cómo? Entregándonos. ¿Cómo es entregarse a Jesús? Es tener una relación íntima con Él. Y Él poco a poco, irá trabajando a través de su Espíritu Santo en nuestro ser, de adentro para afuera, cambiando nuestro corazón, cambiando nuestro espíritu, nuestra alma y puliéndola poco a poco, de modo que si teníamos un mal carácter, tal vez no desaparecerá de un día para el otro. Sin embargo, Jesús, Dios, irá trabajando eso poco a poco. Para Él no hay nada imposible. Si Él pudo sacar estos 100 demonios, esta legión de demonios de este pobre hombre, seguro que podrá también transformar nuestras vidas. Y aunque ya hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, pero sabemos que todos tenemos luchas todavía, luchas de cosas, como hemos ido diciendo en esta palabra, que no podemos dejar, que un día, una, mejor dicho, y otra vez hacen que tropecemos y que caigamos de bruces, pero que Jesús va a ir transformando en nuestra vida. Y aquí dice que el demonio lo reconoció. Y claro, primero, ¿por qué para Dios todo es posible? Para Jesús todo es posible. Porque hay algo que tenemos que tener claro y que Jesús es Dios y para Dios no hay nada imposible. Y Juan 1 del 1 al 2 dice, en el principio era el verbo, Jesús, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es Jesús, y el verbo era con Dios desde el inicio de los tiempos, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este es uno de los versículos que nos señala que Jesús. ¿Por qué para Jesús no es nada imposible? Porque para Dios no es nada imposible. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo del que se habla antes fue hecho carne. Jesús fue el verbo hecho carne y habitó entre nosotros. Y por eso es la inmensa cantidad de milagros que hizo. Y como dice un versículo de la Biblia, dice que si se hubieran escrito todos los milagros y los prodigios que hizo Jesús, no alcanzaría el papel para poder escribir todo eso. Entonces, tenemos que tener presente que para nuestro Dios, justamente porque es Dios, no hay nada imposible. Juan 8:15, 8:58, mejor dicho, dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, que antes que Abraham, ay, pues, que antes de Abraham fuese, que Abraham fuese, soy yo, diciéndole para los que, y hasta ahora el mundo judío, y para nosotros también es uno de los patriarcas, de los primeros personajes de los que se habla en la Biblia, Abraham, pero él les dice prácticamente que es más que Abraham y que estuvo antes de Abraham, y los otros versículos dice que estuvo prácticamente desde la creación. Entonces Jesús, para Jesús no hay nada imposible. Y con esa convicción de que para Él no hay nada imposible, tenemos que pedirle que nos libere de estas cadenas, tal como el Gadareno. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo soy el alfa y la omega, o sea que está desde el comienzo y estará hasta el fin.
Por tanto, nuestro Dios, para él nada es imposible. Y Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y bueno, esto es lo que confirma los demonios que estaban metidos en este hombre, le reconocen a Jesús, dice. Entonces, los demonios también creen y además tiemblan. Pero aquí aprovechemos de sacar una lección. Cuando la mayor parte, siempre decimos, la mayor parte de nuestro país cree en Dios, aquí nos damos cuenta que creer no es suficiente, porque hasta los demonios creen y tiemblan, porque creen y están conscientes del poder de Dios. Pero entonces, si los demonios creen y nosotros creemos, tenemos que hacer una diferencia en nuestra relación con Dios. Creo que el 90% de la gente o 95%, si le preguntamos en la calle a la gente que vive en nuestro país, va a decir, yo creo en Dios, pero cree en Dios y su vida es una vida como que no tiene una relación con Dios. Entonces, este versículo vale la pena eh, conservarlo en la mente, porque tal vez memorizarlo es un poco más difícil, donde nos dice que los demonios también creen. Entonces, nosotros tenemos que ser y tenemos que tener una relación diferente a la de los demonios. No podemos solo creer, sino que tenemos que tener una relación íntima con Dios. Entonces, este hombre, bueno, aquí repito, problema, tenía un problema, pero en realidad este hombre que vemos en la escritura tenía un problema, era un problema espiritual, era un problema de pecado como los que nosotros tenemos, cadenas que no podemos romper. Y lo más fácil, como decíamos, era ignorar el problema. Podemos ignorarlo nosotros y podemos ver esto desde dos puntos de vista. Podemos ignorar nuestro propio problema y negarnos, decir, no, no, yo ya no tengo cadenas, pero debemos realizar esa evaluación concienzuda y ver si realmente estamos liberados de todas las cadenas que alguna vez nos han oprimido. Pero también esto se puede enfocar desde el punto de vista que ignoramos los problemas de otros y las necesidades de otros. Y así como alguien nos habló un día y nos invitó y nos dijo, puedes ir a esta célula, te invito a que vayas a esta célula, te invito a que te congregues, así como alguien no ignoró el hecho de que estábamos perdidos. Así también nosotros no podemos ser indiferentes ante la necesidad humana. Podemos hablar, por supuesto, de necesidad física, de todas esas obras que llevan comida, de repente asistencia a gente necesitada, y por supuesto está bien, pero sobre todo nuestra iglesia, y en realidad deberían serlo todas, eh, tenemos la gran comisión, Mateo 28:19 al 20, que dice que debemos predicar la palabra a todo el mundo. Y al hacerlo, ahí no estamos ignorando el problema, porque muchas veces es más fácil ignorar el problema de los que no tienen la salvación. Posiblemente están en nuestra misma familia, posiblemente están en nuestro trabajo, pero la verdad y es cierto que nuestro corazón se cauteriza, ¿no? Siempre hemos dicho, por lo menos en mi familia, siempre hemos dicho, los médicos, y tenemos parientes médicos, no queremos hablar mal de ellos porque tampoco son todos, pero muchos médicos ya tienen el alma cauterizada, ya el que un paciente se muera de dolor, el que un paciente esté
sufriendo, aparte de físicamente, emocionalmente, ya para muchos médicos ya no es algo representativo. Ya como ven todos los días sufrimiento, como ven todos los días personas enfermas, desvalidas, entonces ya el corazón se cauteriza y nosotros, por eso el título de la palabra de ahora es indiferencia, no podemos ser indiferentes ante este gran problema que es que mucha gente está perdiéndose, tal vez dentro de nuestra misma familia. Se ha diseminado ese evangelio light que hagamos o no hagamos, Dios es tan misericordioso que si estamos sumidos en el pecado, que si estamos sumidos en el pecado, bueno, no pasa nada, porque Dios es tan misericordioso que Dios va a perdonar a todos. Y es cierto, pero debe haber una actitud de humildad en nosotros. Y debemos predicar eso, debemos arrepentirnos, actitud de humildad. Debemos decirle al Señor Jesús, como lo dijo el ladrón arrepentido, que estamos arrepentidos, pero que además le pedimos, le imploramos que Él nos salve, como le dijo el ladrón arrepentido en la cruz, que le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Con eso aceptó que Él era nuestro Salvador, que Él estaba muriendo, que Él iba a resucitar. El ladrón, que era un ladrón, reconoce implícitamente todo aquello cuando se arrepiente y cuando le pide a Jesús que se acuerde de él cuando Jesús esté sentado en su trono en el paraíso. Entonces nosotros no podemos ser indiferentes. Hay gente perdiéndose en todo lado. Hay gente que de repente no ha escuchado de nadie el Evangelio. Entonces nosotros debemos, como Jesús hizo con el Gadareno, ir a estas personas que en conocimiento nuestro pareciera que no han recibido a Cristo, que no han escuchado de Cristo, y hablarles. Jesús salvó a este hombre y nosotros debemos ser instrumentos de Dios para salvar a todas las personas que podamos. ¿Haciendo qué? Predicando. Pues dice Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo la gente va a creer en algo que desconoce, en algo de lo que nadie les ha hablado? Entonces debemos asumir esa responsabilidad. En la iglesia comenzamos a, decidimos seguir esa responsabilidad cuando vamos a nuestro encuentro con Jesús, que es un retiro espiritual. Jesús está esperándonos, por eso ese encuentro con Jesús, porque Jesús está esperándonos para que decidamos asumir esta responsabilidad que Dios nos ha dado. No es fácil, muchas veces es desconcertante, pero esa es la misión que Dios nos ha dado. Segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos embajadores y somos como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Entonces, si somos embajadores, debemos predicar la palabra de Dios. Dios puede hacer algo por estas personas que no han sido salvas, que no les han predicado y que conocemos, sí, pero nosotros debemos ser instrumentos de Dios para llevar a Dios a esta gente que es como el Gadareno, que
tal vez no tiene una legión de demonios en su corazón, pero que, por ejemplo, no tiene conocimiento del plan de salvación y simplemente por eso no lo pide, no lo solicita como el ladrón arrepentido. Entonces, nosotros debemos ser instrumento de Cristo para salvar, para que Dios actúe en la salvación de estas personas. Podemos disfrutar por siempre de nuestras bendiciones, podemos ir a la iglesia, sentirnos bien por ir cada domingo, sí, y no está mal, pero el mensaje es que no nos podemos quedar ahí, que debemos predicar a toda persona que, a la que sintamos que necesita escuchar de la palabra de Dios. Lucas 8:39 dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Una de las cosas que tenemos que hacer es predicar diciéndole a la gente dónde estábamos antes de que alguien sea instrumento de Dios y nos predique o nos invite. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Jesús le dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Seguramente que si hacemos un repaso diario para cultivar la gratitud, tenemos un montón de cosas en las que Dios nos ha ayudado y tenemos que tenerlo presente siempre. Llevemos el mensaje a los gadarenos. Esto significa, vamos a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, en nuestras familias, si no son salvos todavía. Tenemos que llevar el mensaje a todas las personas que lo necesitan. Aquí hay este apunte que nos dice, ¿por qué tenemos que llevar ese mensaje? Porque tenemos que salvarlas, o sea, tenemos que ser instrumento de salvación, mejor dicho, porque tenemos que predicarles para que ojalá ellos puedan disfrutar del gozo que nosotros disfrutamos. Sabemos que las personas no llenan nuestras vidas, ni el dinero, menos todavía, ni siquiera las actividades de la iglesia, porque una cosa es las actividades y vale la pena compartirlas, participar, acomodar las sillas, como siempre dice el ejemplo del pastor Sergio, acomodando las sillas, pero nada de eso nos va a hacer felices si no tenemos una relación con Jesús, con Dios. Y solo Cristo puede liberarnos. Hemos repetido eso durante eh, toda la palabra y solo Cristo nos puede liberar. Pero también si más bien nosotros vemos a alguien que no conoce a Cristo y de paso sabemos que cualquier rato este mundo puede llegar a su fin. Entonces debemos tener esa iniciativa, debemos dejar esa indiferencia y debemos volver a nuestro primer amor. Qué difícil es, porque realmente yo sí he sentido que uno se va volviendo indiferente, tal vez como algunos, no vamos a generalizar, algunos médicos se vuelven indiferentes al dolor, pues no tenemos que ser indiferentes ante todas las personas que pensamos que están yendo en camino diferente a la salvación. Un día Jesús nos sacó posiblemente de esos sepulcros como este hombre gadareno en el que vivíamos. Nos sacó enviando a alguien a predicarnos, a invitarnos, y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Como hemos dicho siempre, los bebés en su evolución cronológica no se quedan como bebés, van van creciendo y en algún momento llegan a tener hijos, como me ha pasado a mí, como nos ha pasado a todos.
Hemos dejado de ser bebés para ser padres y para tener hijos. Entonces es importante que en nuestra vida espiritual no nos conformemos con ser bebés de por vida. Hacemos un llamado, ya terminamos, hacemos un llamado para las personas que necesitamos que Dios nos libere de alguna cadena en la que todavía Dios seguro está trabajando. Oremos, hacemos el llamado para que tú en comunión, nosotros en comunión con Cristo, podamos hacer esa petición a Dios de que nos libere, porque Él es el único que puede liberarnos. También pedimos y hacemos un llamado a dejar de ser indiferente, a buscar en nuestra vida diaria la oportunidad siempre de predicar el Evangelio en el que creemos y que sabemos que es una belleza, ese Evangelio que si bien no nos promete una vida sin problemas, no nos promete eso, pero sin embargo vivimos gozosos de que un día más allá de los sufrimientos, como dice Romanos también, más allá de los sufrimientos no hay nada igualable a la dicha que viviremos cuando estemos en presencia del Señor. No seamos indiferentes a la necesidad de salvación de las personas. Y finalmente, hacemos el llamado de siempre para los que tal vez por casualidad les salió este video, para que de repente algún pariente, en mi caso, tal vez hijitos, ustedes están viendo en algún momento en el futuro este video, para que entreguen su vida al Señor. ¿Y qué es entregar nuestra vida al Señor? Es arrepentirnos de nuestros pecados y reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Y antes de que se termine el tiempo, como siempre, al que está viendo este video, lo invitamos a ser parte de nuestra iglesia, Alcanzando las Naciones, una iglesia cristiana evangélica, y se pueden comunicar a través de este link si Dios pone en su corazón que necesitan tener una relación con Dios. Y también pueden escribir en el video si quieren pertenecer a esta célula en la que compartimos la palabra de Dios. Bueno, oremos. Padre amado, te damos gracias por este momento que hemos compartido, Señor, por haber compartido la vida, Señor, de este hombre atormentado, que en muchas cosas se parece a nosotros. Y te pedimos, Señor, que tú puedas obrar en nuestro corazón para que nos desencadenes, si es que estamos encadenados aún a algún pecado oculto. Si estamos todavía encadenados, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo siga obrando como ha obrado en nosotros. Y ya somos hijos tuyos. Te pedimos también que reavives ese primer amor en nuestros corazones y que no nos llegue a ser indiferente el ver pasar por nuestro lado personas, amado Dios, que no han recibido en sus vidas o en su corazón, no te han recibido como tu Salvador, amado Dios. Te pedimos por todos ellos, te pedimos por las personas que no te han recibido, amado Dios, como te hemos dicho, y que tú obres en sus corazones y que nos uses de instrumento, Señor, si es necesario, para poder llegar a ellos y para poder predicarles tu evangelio de salvación, amado Dios. Todo esto te pedimos en nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Y